Amén. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios, al Señor? Hermanos, es verdaderamente un privilegio grandísimo el poder estar acá parado. Lo hacemos con todo temor y con todo temblor del Señor. Lo dice una persona que creció en el Evangelio toda su vida. Crecí en el Evangelio. Desde que tengo memoria, mi papá pastor. Y andaba para todos lados, arriba, abajo con él. Y serví en niños, serví en fotografía, alabanza, solo damas me faltó, ¿verdad? Pero ahí serví en todos los departamentos de la iglesia. Y yo recuerdo que había una parte donde yo le había dicho al Señor, yo le decía, Señor, yo te voy a servir en lo que tú quieras, yo te voy a servir, Padre, en lo que tú desees, Señor. Pero pastor, nunca, Señor, eso en mi vida, nunca. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque había un resentimiento en mi vida. Había un resentimiento donde yo tenía un papá ausente en cierta parte, en cierta paternidad, de que él estaba para los hermanos, estaba en las actividades, pero cuando yo lo necesitaba, que estuviera en mi casa, a veces no estaba. Y entonces yo decía, no, yo sí quiero estar para mis hijos. Entonces, Señor, cualquier cosa, pero pastor, nunca. Entonces fue algo que crecí, serví al Señor y me fui en esa etapa, pero cuando el Señor dispone algo, Él, como dice nuestro hermano, con anestesia o sin anestesia. Entonces muchas veces, hermano, se va a hacer totalmente siempre la voluntad de Él. Y Él tuvo que quebrarme, tuvo que molerme, para poder yo entender, ok, Señor, si esta es tu voluntad, que así sea, Señor. Y para la gloria del Señor, serví con jóvenes, en pastor de juventud y con otro corazón. Y miraba cómo el Señor estaba ahí cuando podía compartir la palabra. Y yo hice un trato con Él, se los cuento en confianza. Y yo, al subir y ver que Él estaba ahí, yo le dije, Señor, si tú me garantizas que tú vas a estar conmigo cada vez que yo pise un púlpito, Señor, para la gloria y la honra yo lo haré, Señor. Y fue algo que le dije ahí. Entonces estoy seguro que Él está acá. Amén. Les voy a pedir por favor que me acompañen. Vamos a orar, a poner esto en las manos del Señor. Que oren por mi vida también. Padre amado de gloria y de misericordia, Señor, te doy las gracias, Padre, Señor, por este infinito privilegio de poder estar acá, Señor. Gracias, Señor, porque sé que es una palabra, Señor, que tú has preparado, que proviene de tu corazón, Señor. Padre, te pido, Señor, que me llenes de tu gracia, Señor, para poder trasladarla, Señor. Para poder, Señor, llevar esa palabra, Señor, porque cada uno de los que están acá, Señor, no es ninguna casualidad que todos estén acá, Señor. Hoy esta palabra es para todos los que están acá, Señor. Te pido, Señor, que seas abriendo corazones, Señor, abriendo oídos, Padre, que sea una palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que pueda entrar, Padre, Señor, discernir las intenciones del corazón y que cumpla el propósito para el cual tú le envías, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Cuando me lo compartieron el mensaje, me dicen, mira, es un domingo, te toca. Y yo todavía, mi esposa, me acompaña, mi esposa Jennifer, ella, como dicen acá, relaja mucho. Entonces bromea conmigo. Y entonces bromeamos a veces con cosas. Y ella me dice, mira, hoy te estuvieron llamando y yo en mi trabajo no puedo usar un teléfono, está guardado. Entonces cuando ella mira, en serio, le digo, no, tú me estás relajando. No, y amén, gloria a Dios, era así. Sin más preámbulo, quiero entrar un poco a esta palabra. No es ninguna casualidad. Todo el Señor lo tiene planificado y solo quiero que sepan que acá donde me miran, el Señor ha llevado 35 años para que esta palabra pueda estar hoy a sus vidas.
Han habido procesos, ahí donde me ven, son 35 años de edad, 3 de septiembre de 1980. Y no me creen, es porque vivo agarrado del Señor. Entonces el Señor rejuvenece, hermanos. Amén. Es el secreto, hermanas. ¿Oye? Agárrese del Señor y gloria a Dios. Entonces, es esa parte. El Señor tuvo que quebrarme. Yo, cuando subí, les dije, subo con temor y con temblor, porque por un tiempo yo llegué a subir a un púlpito en alabanza y todo, con manos inmundas, donde yo había leído de Dios, había escuchado de Dios, sabía de Dios, pero el privilegio más grande de todo ser humano es cuando conocemos a Dios, cuando ya se vuelve una vida para ti. Entonces, el Señor, yo hice una persona el centro de mi vida. Me alejé de amigos, familia, iglesia, y convertí a una persona en el centro de mi vida. Y Dios no nos obliga. Y Él, ok, tú quieres poner eso como el fundamento de tu vida. Las aguas van a llegar y va a ser probado eso. Y fue probado. Y todo lo que no sea Cristo en tu vida, en lo que estés edificando, créeme, no va a aguantar. Tarde o temprano, el Señor lo va a derribar. Y eso fue lo que sucedió. Era una persona altiva, no me importaba. El Señor quebró todo eso para llevarme a conocerlo, para llevar a conocerlo. Y la enseñanza, con el favor del Señor, que queremos compartir en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver, en el nombre de Cristo Jesús. La tecnología se sujeta al Señor. Amén. Se llama Lágrimas, el ministerio de la oración líquida. ¿Cómo así? Decía yo, porque fue un comentario que leí y empecé a indagar, y quiera que no, con la consolación con que Dios te consuela, es con lo que te permite dar a otros. Esa parte de hacer a esa persona el centro de mi vida me llevó a perderlo prácticamente todo, porque hay un momento donde ni amigos, familia, amores permanecen, sino que uno está solo. Llega una etapa en la vida y pude agarrarme del Señor. Entonces, ¿en qué consiste? Qué curioso que en los momentos importantes del ser humano se involucran las lágrimas, el llanto. ¿Cuáles son de los momentos más importantes en nuestra vida? Las mamás creo que ven esa imagen y ya saben, ese llanto. Cuando el doctor viene, agarra y ¡pah!, le dan la nalgadita, lo pone y ya está. Y la mamá creo que tiene paz en su corazón, ¿verdad? Me imagino, las que han estado, y cuando oyen ese primer llanto, hay gozo en el corazón. Las lágrimas, cuando venimos a esta tierra, se dan. Qué curioso que cuando nos vamos y partimos de este mundo físico, también se dan lágrimas en nuestros seres queridos. O sea, sucede estas lágrimas. ¿Por qué son tan importantes para el Señor? ¿Por qué dice que ni una sola cae a tierra? Porque dice que sus ángeles incluso la recogen en redomas de aceite. ¿Por qué Apocalipsis menciona eso? Entonces, todo eso, ¿no se ha preguntado usted? Entonces, esos son las partes de una lágrima. Si pudiéramos nosotros descifrar el código que tiene una lágrima, qué información lleva, si pudiéramos, porque muchas veces, si usted se recuerda, hay momentos donde nosotros lloramos, alegría, emoción, pero la tristeza muchas veces se da y muchas veces o es rabia. Yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces hay impotencia y la persona está hablando, está diciendo, uno está en una situación de trabajo, no se puede, no puedo hablar, y ese remordimiento y todo ese ingrediente de emociones, todo eso, y la boca como un sepulcro cerrada,
y sale esa lágrima y cae. ¿Qué información lleva? Si esa lágrima pudiera hablar, ¿qué nos diría? Entonces, ¿qué información habrá en ella? Si pudiera hablar, ¿qué nos diría? Es un momento donde fue algo duro, difícil en tu vida y cayeron esas lágrimas. Si pudiéramos hacerlas hablar, ¿qué dirían? ¿Por qué son tan importantes para Dios? ¿Quieres saber o lo dejamos para el próximo domingo? ¿Qué dice mi tío? Amén, gloria a Dios. En el nombre del Señor vamos a hacerlo con su gracia. ¿Qué son las lágrimas? Nos vamos a la parte de la ciencia. ¿Qué dice el diccionario? Ahí dice: un líquido producido por el proceso corporal de la lagrimación para limpiar y lubricar el ojo. Prácticamente esas son sus funciones. Un líquido producido, y qué curioso que tiene esa sal. No sé si a usted le pasó que muchas veces cuando uno pasó llorando por una y hasta se limpia uno y hasta a veces quedan los como granitos. Entonces, de esa sal para limpiar y lubricar el ojo. Yo no sabía, pero en lo natural hay 3 tipos de lágrimas. Acá estamos aprendiendo todos. Las lágrimas basales se llaman. Las lágrimas basales, dice, la córnea, que es la bolita del ojo y lo que tiene enfrente la córnea, está constantemente húmeda. Si usted ve sus ojos, están constantemente húmedos. Se alimenta de las lágrimas basales. Ellas lubrican el ojo y ayudan a mantenerlo libre de polvo. Cada vez que nosotros estamos parpadeando, es automático. Usted no tiene que ponerse: ahora voy a parpadear, ahora otra vez. No, o sea, es algo automático que se está dando. Entonces, es algo que Dios dejó para que nuestro ojo se mantenga humectado y se mantenga libre de polvo. Usted ha visto cuando se va manejando en el vehículo y están los limpiabrisas, ¿verdad? Que van limpiando. Entonces, esto va poniendo una capa para que se vaya el polvo. Luego están las lágrimas reflejas. Las lágrimas reflejas, dice, este segundo tipo de lágrimas resulta de la irritación de los ojos por partículas extrañas o de la presencia de sustancias irritantes. ¿Qué sucede cuando va uno caminando y pum, se le mete una piedrita en el ojo y uno está dándole hasta que le salga y le lagrimea el ojo? Entonces, esas son lágrimas reflejas, que se dan por algo que está sucediendo, algo que tiene que salir de ahí o que está pasando. ¿Qué pasa cuando se corta la cebolla? No es por ver una novela, ¿verdad?, que está llorando, sino la cebolla. Por cierto, un consejo, yo también a veces ayudo en la cocina. Entonces, si uno la pone en agua y usted la tiene en agua, la tiene sumergida y la corta, nada de eso, no sube. Entonces, eso es en agua se puede hacer. Luego, el otro tipo de lágrimas es el que muchos nos relacionamos y conocemos: llorar o sollozar. La tercera categoría, en general, conocido como llorar o sollozar, incrementa el lagrimeo debido a una fuerte tensión emocional, enojo, sufrimiento, luto o dolor físico. No sé si le ha pasado, pero que uno cargue una uña encarnada y ¡pah!, se topa, uno se pone a llorar del dolor. Entonces, esas son los diferentes tipos de lágrimas. Eso es lo que hay a nivel natural, a nivel de lo que podemos ver. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Nuestros pastores siempre dan esa parte, ley de la primera mención. ¿Dónde lo menciona por primera vez? ¿Dónde te ve y busca? Y buscaba por orden. Y nos vamos a Génesis. La primera vez que la palabra menciona o habla de lágrimas o llanto, porque conjunto de lágrimas, si las juntamos, ya es un llanto. Entonces, eso es el conjunto de lágrimas, el llanto. Y esa es la primera vez que aparece, es Génesis 21:16. Y dice:
Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Esa fue la primera vez. Yo decía, Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Génesis 21. Si usted lo quiere buscar, a veces uno se acomoda a los medios digitales, pero a mí me gusta cargar la espada en el nombre del Señor. Y 21:16 empieza del 8. Génesis 21 dice partida de Agar e Ismael. ¿Qué sucedió acá? Todos conocemos esa historia. Ismael, el hijo de la sierva de Agar con Abraham, y vemos que la esposa le dijo, no, mira, ya está pasando los años, no está sucediendo nada, siervo obediente, ok, mi amor, está bien, y llega y sucede eso. Pero acá dice, vamos a leer desde el 8, si usted tiene su Biblia o carga su Biblia digital, esto no lo estoy proyectando, pero en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice desde el versículo 8, dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. En el original, si uno se va a buscar, ese burlaba es bien fuerte. O sea, ahí el bullying no es de ahora, el bullying se remonta incluso más atrás, solo que no se llamaba así. Y leía yo, investigaba, y él tenía aproximadamente de 17 a 19 años, era lo que tenía Ismael, él ya era una adolescente, pero Isaac estaba siendo destetado, él era todavía un niño, y el otro era demasiado fuerte lo que le hacía. Entonces, y vio Sara, el 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, lo que sucedió ahí, ella no lo pudo callar y llegó con su esposo y le dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. He dicho, o sea, dejó y lo dijo de esa forma. Y dice después el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque estaba Ismael y era su hijo. Y esto le pareció tan grave. Y dice el versículo 2, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada gran descendencia. Yo creo que ese es uno de los versículos que a toda hermana le encantaría, que un ángel llegara con su esposo y le dijera, a todo lo que la voz de tu esposa lo que diga, obedécela. Wow. Pero esta fue una ocasión que se permitió. Y entonces dice, acá está lo que sucedió. Entonces, el versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bersea. A veces se lee la palabra y no nos metemos, no visualizamos. Un adolescente, 17, 18 años, viviendo en una sola casa, con su familia formada, con todo, y de repente lo levantan temprano de madrugada. Mira, ya no vamos a vivir aquí. Tu papá no quiere que estemos acá. Mami, pero ¿y qué pasó? Yo no sé, pero nos sacaron y no podemos estar acá. Pero no, yo sabía que no tenía que molestar tanto a Isaac.
O sea, yo no sé si se ha de haber arrepentido, yo no sé, pero ¿qué sucedió? Abraham viene, se levanta temprano y dice, se levantó muy de mañana. Ahí hubo un nudo en la garganta, yo no sé de qué tamaño, pero él se levantó temprano. Y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Y poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho. ¿Cómo habrá entregado a su hijo? Lo llevó, quiera que no era su sangre, como fue esa despedida. Que Dios los acompañe, tomen, váyanse. Cuando se iba alejando, que sintió su corazón, que habrá sentido el corazón del niño, que lo están dejando con, no el niño, porque vimos que era un adolescente, se está yendo con su mamá. Se estaba desintegrando ese hogar en ese momento, aparentemente. ¿Y qué dice ese versículo 14 entonces? Lo despidió, salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre. Él le llevó agua, pero al tiempo que ellos anduvieron errantes, ellos tuvieron que haber llevado un camión de agua por el tiempo. Entonces les empezó a faltar el agua. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente. Acá está hablando de Agar, lo que hizo con el muchacho. Y fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces, regresemos a la historia. ¿Cómo se da esto? Entonces, cansados de andar en el desierto, de caminar, ya no hay nada. Y es un muchacho, un adolescente, muchos como les decía dicen 17, 16, un adolescente. Y ya cansados, ya no hay nada, ella viene, imaginemos hay una sombra, un arbusto o algo, el corazón de madre creo que nunca se acaba. Y eso admiro y bendigo a las hermanas por eso, porque una mujer no solo ve por su bienestar, sino ve por el beneficio de su entorno, de su círculo. Y Dios las bendiga por eso. Amén. Démosle un aplauso al Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces, vamos a esa escena. Ella viene, se les acabó el agua, ya no tiene nada. A ella se le había hecho, imagínense, esa era como una novela, la de Agar, porque de pasar de ser sirviente, ella pasó a ser la que era ahora, que tengo el hijo, yo tengo Ismael, no lo tiene Sara, lo tengo yo. Entonces ella, de ser, yo también soy señora de la casa. Entonces se desintegró todo eso y ella pierde y empieza a perder la esperanza. Ya no hay agua, ya no hay nada. Ese sol abrasador. Yo, donde vivo, yo decía, no conocía el valor de una sombra. Hasta que yo llegué a República Dominicana, ahora conozco el valor de una sombra. O sea, cuando uno anda caminando a esa hora del mediodía, o poquito antes, 11 de la mañana, 10, está ese sol que pica y que uno va caminando. Y hermanos, hasta ahora, gloria a Dios, el Señor nos permitió un vehículo con mi esposa, pero yo casi que de los 6 años de estar en carrito, andando, caminando, cogiendo sol, y entonces es ese calor. Y ella, bueno, la sombra para él, yo lo dejo, no puedo verlo morir, no puedo verlo morir, tengo que dejarlo acá, me voy, te quedas ahí, yo me voy, tengo que irme. Y ese muchacho, yo no sé, agonizando, cómo estaba, de qué color eran las luces que él estaba viendo, yo no sé, pero él tirado, pero el corazón de mamá que se va. Y la palabra dice que ella se puso a distancia de un tiro de arco. Y me puse a investigar, qué curioso, a tiro de arco. A mí me he visto esas películas y agarran el arco y wow, recorre muchas distancias. Pero bíblicamente cuando ponían a distancia de un tiro de arco, me puse a buscarlo porque me llamó la atención, y es a distancia que ponían los blancos para la batalla. Entonces entrenaban y ponían
la distancia de un tiro de arco era aproximadamente de 18 a 25 metros. Entonces, ¿cómo cuánto tendrá este púlpito? O sea, este altar. Más o menos 25 metros. Ok, dejamos ahí al muchacho, yo lo dejé. Pero la mamá, ese corazón de mamá, ya, yo lo dejo, no puedo verlo morir. Se quedó allá. Yo estoy aquí, ya no aguanto, yo no puedo caminar ya. Y ella no sé si cayó y todo, pero ella estaba pendiente de su hijo, todavía viéndolo. Y acá, si nosotros pudiéramos entonces ver, era lo que les hablaba, el código de una lágrima, ¿qué información tendrá? ¿Cuáles fueron los ingredientes del clamor del muchacho? Porque el muchacho se desintegró su hogar, se desintegró su casa, su papá lo entregó, lo abandonó. La única persona que tenía, que lo amaba, lo acaba de dejar y lo dejó abandonado. Y se aleja y él está solo, no tiene nadie. ¿Qué ingredientes habrá en ese clamor que dice aquí la palabra que se dio? Vemos ahí los ingredientes. Número 1, perdió su casa, su sentido de pertenencia, su ubicación le fueron quitados. ¿Por qué en nuestros países de donde yo provengo, centroamericanos, son tan fuertes y tan fructíferas las pandillas, las maras? ¿Por qué? Porque acogen a los muchachos, les dan un sentido de pertenencia, les dicen, ok, tu mamá te abandonó, tu papá te abandonó, no te preocupes, nosotros ahora somos tu familia, nosotros te cuidamos. Eso sí, te damos una pateada de 30 segundos y si la aguantas, eres de nuestra familia. Eso es así. Y entonces perdió su ubicación, le fue quitado. Ese es uno de los ingredientes. 2, perdió a su papá de un día para otro. La persona que se supone que lo tenía que proteger, que lo tenía que cuidar, era la misma persona que lo estaba entregando con su mamá hace momentos atrás. Y lo entregó. ¿Qué dolor habrá podido quedar? Mi papá, yo lo miraba que él servía al Señor, yo miraba que mi papá ponía altar a cada momento, yo miraba y ahora viene y nos dice que nos tenemos que ir y me entrega con mi mamá. Mi papá nunca me quiso. O sea, ¿qué pudo haber pensado sintiendo el muchacho? Perdió a su papá y lo entregó para que se fuera, que es lo que nos dice Génesis 21:14. Dice, acá está Génesis 21:14, lo que sucedió. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Yo me imagino que se levantó tan de mañana porque era un hombre que estaba acostumbrado a tener intimidad con Dios. Y eso no era fácil lo que él iba a hacer. Entonces se puso en comunión y después fue a entregar al muchacho. Tomó pan y el agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante. Y número 3, el otro ingrediente de esas lágrimas, de ese clamor, perdió su familia, su hogar. Su papá, su hermanito, aunque tal vez le caía mal, lo molestaba, pero era su hermanito. Lo perdió de un día para otro. Todos lo abandonaron a morir. La única persona que se supone que tenía que estar ahí era su mamá. Él ya lanzado, tirado, sin fuerzas. Mi papá se fue, mi mamá también. Ya no tengo nadie. Pero eso sí, yo vi que mi papá, él siempre le hacía altar a Dios. Él hablaba con Dios y Dios le respondía. Yo vi todo eso, es cierto, yo molestaba. Y esa carga pudo hacer un clamor y él puede gritar, ¡Padre! O sea, se salió de adentro, o sea, de poder gritar, de ya no hay nada más. Ese clamor, esas lágrimas que cayeron,
Y la mamá con un nudo en la garganta a distancia viendo eso. Señor, estamos por morir, mi hijo está por morir, pero aún está clamando tu nombre. Padres, ya ven cuán importante es ustedes orar con sus hijos, es ustedes hacer, porque van a llegar situaciones críticas en las vidas de sus hijos donde ustedes no van a estar con ellos. Y únicamente lo que pudieron ver es lo que los va a acompañar ahí. Amén. Y hace ese clamor de lo profundo. Y ahí puse, Dios no puede ignorar un grito desesperado. Amén. El clamor, las lágrimas de sus hijos, esas lágrimas que estaban saliendo ahí, eso subió. Él no lo puede ignorar. Y eso fue lo que subió. Y dice después, esto es algo que me llamó también la atención y lo ponía. ¿Qué sucede? Dice, cuando estamos abrumados por la tristeza y el dolor apaga y oscurece nuestra visión y no podemos ver las bendiciones que Él nos dio. ¿Por qué? ¿Qué? Y entonces el muchacho viene, hace ese clamor, Padre, grita. La mamá viéndolo a distancia de un tiro de arco, ella moribunda, tirada. ¿Y qué dice ese versículo 19? Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y llenó el odre, todavía cargaba agua, y dio de beber al muchacho. Se fue corriendo. Pero esa agua estuvo ahí todo el momento. O sea, no dice, y Dios hizo aparecer el agua. Dice que Dios abrió sus ojos. ¿Qué sucedió? ¿A qué punto la tristeza, el dolor nos puede cegar? ¿Por qué? No sé si le ha pasado que cuando uno está llorando, es tan fuerte lo que tenemos enfrente y tan doloroso que cerramos los ojos. O esas lágrimas que es tan fuerte que necesito bloquear. Un padre viniendo y pegándole a un hijo, pegándole, maltratándolo, y un hijo defendiéndose y tratando de defenderse y empieza a llorar porque esas lágrimas se empiezan a bloquear. Tiene que hacer borroso ese momento porque no lo puedo ver, es muy doloroso. Entonces esas lágrimas cuando están cayendo nos bloquean porque es muy fuerte lo que está pasando enfrente. Entonces al ver ese clamor ahí, Dios no puede ignorar ese clamor y le abre los ojos a la madre y ella ve el agua. Entonces dice, le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Esa fuente estaba ahí en el odre y se fue y le dio a beber al muchacho. El 19. También la palabra describe que nuestras lágrimas son semillas. ¿Qué dice Salmos 126? Este salmo me encanta, me gusta mucho. Incluso lo hicieron alabanza y yo recuerdo mucho, tengo presente a mi mamá esa alabanza. Y a mí también algo sucedía cuando yo entraba a veces al templo y escuchaba esa alabanza. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces este Salmo 126 dice eso. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos tristes? No, estaremos alegres.
haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron, ¿con qué? Con semillas, los que sembraron con lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla. ¿Quiere ser un buen sembrador? ¿Quiere ser un buen? Conéctese con su corazón, derrame las lágrimas. El Señor me ponía y esa alabanza tan preciosa. No hay lugar más alto que a tus pies. Linda, linda la alabanza, pero Él me decía, diles y pregúntales qué están haciendo cuando se llega a ese lugar, a mis pies. Porque si tú te estás poniendo a sus pies para el Señor, Padre, me hicieron esto, estoy reclamando, pero si yo llego con la actitud de la mujer que ungió los pies con al Señor con ese perfume, si yo llego y yo unjo esos pies con lágrimas, ahí está, ahí hay una clave. Y irán andando y llorando, llevando esta preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Leía y está comprobado, dice que cuando uno llora, por lo menos de 10 a 15 minutos de corrido, llorando, yo no sé si a las mamás les pasaba, ¿qué le decía a la mamá o la abuela? Déjalo llorar, de llorar nadie se ha muerto. O sea, decían eso, ¿no? Y entonces que ellos... Llega un punto donde se cansa uno de llorar ya, donde como que se vació. Incluso dice que el llorar de 10 a 12 minutos equivale como que hubiera uno caminado una distancia fuerte por la energía que se suelta. O sea, es una carga muy fuerte que sucede en nuestro cerebro cuando lloramos. Pero luego, después de ese tiempo, entra una paz y una calma. Como los niños, cuando, bueno, le pegaron, pa. ¿No le ha pasado? Cuando uno llora, luego después viene una calma y eso es lo que sucede, esa calma. Y entonces cuando nosotros vamos a los pies del Señor y derramamos esas lágrimas y ungimos sus pies, y amén, no hay lugar más alto que sus pies, pero yo llego a sus pies, llego con algo, llego con una ofrenda, llego con mis oraciones líquidas, porque las lágrimas yo lo considero como una oración líquida. Cuando se acaban las palabras, cuando ya no hay nada, cuando no puedo decir la emoción que siento, cuando todo es tan fuerte, sale una lágrima. Pero, ¿qué es lo que va a decir? ¿Es esa una lágrima que yo la estoy dejando caer ante la situación, ante una persona? O si yo esa lágrima la dejo caer ante el Señor y le digo, Padre, Señor, está pasando esto, tú lo conoces. Esa es una lágrima diferente. Amén. Y cuando lloramos ante Dios, el estanque se llena y se atraviesa el valle. Yo no sé cuántos han escuchado esa enseñanza que el Señor le ha permitido a mi tío dar. Él ha predicado y yo me quedé con la boca abierta y comparto lo que escuché de él. Esta parte dice el Salmo 84, 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¡Wow! Qué bonito el versículo. Pero cuando alguien guiado por el Señor te lo explica, uno se queda con la boca abierta y se los comparto rápido. Esa parte, atravesando el valle de lágrimas, voy pasando. Dice que lo cambian en fuente, pero lo cambia inmediatamente. Pone una condicionante al final del versículo 6.
cuando la lluvia llena los estanques. Entonces, ahí es donde se cambia el valle de lágrimas en fuente. Y entonces él lo explicaba y yo me quedaba, wow, ¿cómo? Y entonces, ¿para dónde caen las lágrimas? Para abajo. ¿Cómo cae la lluvia? Para abajo. Y entonces, ese valle de lágrimas, si en algún momento nosotros hemos estado en ese valle de lágrimas, y yo estoy soltando esas lágrimas y están cayendo para abajo, pero yo ya no empiezo a llorarle a la situación, ya no empiezo a llorar por ese análisis que me dieron, yo no empiezo a llorar por cómo me trataron, sino yo empiezo a llorarle al Señor. Y entonces, pero miren qué nivel, porque la condicionante es cuando la lluvia llena los estanques. Entonces la lluvia son las lágrimas, van cayendo para abajo. Y es tanto el nivel que llega a subir esa agua, que el estanque se llena. Y entonces cuando se llena el estanque, lo cambian en fuente. ¿Para dónde tira una fuente el agua? Para arriba. Y entonces mis lágrimas van cayendo para abajo, van cayendo. Entonces cuando se llena eso, y yo lo estoy haciendo ante el Señor y todo, ahí ese valle de lágrimas se puede pasar. Y entonces ya lo cambio en fuente, ya lo tiro para arriba. Señor, Padre, esto que pasó, Señor, esto es para la gloria tuya. Yo sé que voy a ver tu gloria, yo sé que voy a verlo. Amén, dele un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Eso, Él lo explicó, yo me quedé, miren, en mi tierra decimos para mí, o sea, para mi bulto. Entonces, y entonces cuando la lluvia llena los estanques y entonces se cambia ese valle de lágrimas, se traspasa cuando se llenan los estanques y lo cambiamos en fuente y le damos la gloria al Señor de lo que está sucediendo. Le estamos dando, lo cambio yo en fuente, no va para abajo, esto va para ti, Señor. Y le damos la gloria, ahí es. Y entonces el 7 dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí, hermano, ahí está otra clave. Wow, Señor, si yo hubiera sabido esto antes, Señor. Pero gloria a Dios. Y son tan importantes para Dios que no caen a tierra. Son archivadas. ¿No me cree? Son sus lágrimas, hermano. Dígale al que está a la par, si le tiene confianza, como dice, tus lágrimas son archivadas. Dios las conoce. Cada una, Dios las conoce. ¿Y cuál es la base para eso? Salmo 56:8. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué un hombre que hizo tantas cosas tan malas puede llegar a ser alguien conforme al corazón de Dios? Porque se derramaba ante el Señor, porque llegaba. Y entonces, y si vemos también el que lee Salmos, a mí me gusta muchas veces leer Salmos porque, ay, Señor, me identifico con ese dolor, como la que estaba pasando David y sus enemigos y esto, Señor. Y uno se identifica con eso. Entonces dice ahí, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Hermano, tus lágrimas, cada una, están en el libro del Altísimo. Y en tu redoma no caen. Ahí donde pensaste que estabas solo, que estabas sola, derramando esas lágrimas, no caen. Te lo vengo hoy a decir en el nombre del Señor, ni una de tus lágrimas ha caído a tierra. El Señor las ha recogido cada una. Y hay una recompensa tan grande, que eso es lo que viene ahora. Y entonces dice que están cada una en el libro. Y ya vamos terminando en el nombre del Señor. ¿Y cuál es la recompensa? Una recompensa que yo me quedé. Me decía, Señor, Padre, pues si esa es tu recompensa, Señor, yo la quiero, Señor, yo la quiero. ¿Y cuál es esa recompensa? Está en Apocalipsis. Es Apocalipsis, para los que están anotando, 21 del 1 al 5. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene la recompensa. ¿Y qué dice ese versículo 4? Léelo. ¿Enjugará Dios alguna lágrima? Ni una sola ha caído a tierra, todas te las contaron, todas están archivadas. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. Amén. Gloria a Dios. Hermano, esa palabra enjugar, yo me puse a investigarla, enjugar. Voy a salirme un ratito porque esto es en vivo. Quiero ver si está acá. Aquí está. Enjugar, no se mira, bueno, se los voy a leer. Enjugar, ¿qué significa? Secar, limpiar, frotar, escurrir, cancelar, extinguir, compensar, liquidar y saldar. Entonces, cuando el Señor está diciendo que yo voy a enjugar cada lágrima tuya, y Él está diciendo: ese dolor que te hicieron en la tierra, esas lágrimas que pasaron, bien mi niña, ven mi niño, acá estoy, yo te las enjugo. Esas lágrimas que yo recogí, ni una se cayó, aquí está, yo te enjugo, yo te limpio, yo te doy ese cariño. Si el Señor las enjuga. Y dice también compensar: ven, lo que te hicieron en la tierra, eso que pensaste, no, ven, yo te voy a compensar. Acá está esta tierra nueva, ven. Y dice saldar, ya no hay deuda, ya no hay nada, yo ya lo pagué todo. Eso es lo que está el Señor diciendo cuando dice ahí: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esos son tus ojos, hermano. Eso es lo que el Señor va a hacer. ¿Cuánto le hago gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor. Y son palabras fieles y verdaderas. Aquel que lo prometió, ciertamente lo hará, hermano. Conclusiones. Los ingredientes, ahí perdón si aparece pequeñito porque es un poco larga, pero se la voy a ir leyendo. Los ingredientes pueden variar, pero que nuestro llanto y nuestras lágrimas sean siempre para el Señor. Amén. Ya no más, hermano, de verdad. Que la situación no te haga derramar lágrimas ante eso. Yo he leído: cuéntale a la situación cuán grande es tu Dios. Amén. Entonces es ungiendo las lágrimas para Él. Dios no puede ignorar un corazón contrito y humillado, que clama y derrama sus lágrimas a los pies del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Entonces, esta parte el Señor no la puede ignorar. Entonces, hermanos, si hay algo que ha tardado en tu vida, si hay algo que no ha llegado, si hay algo, yo te hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que derramaste un llanto ante el Señor? Y un llanto no es solo de una lágrima, sino como Ana, que cuando ella se vació de sí misma, fue tanta lo que tenía que ella lloró, se vació,
Y ahí vemos el ejemplo de lo que les platicaba, de que luego de 10 a 15 minutos de un llanto continuo, viene esa calma, ¿va? Entonces ella salió con tal calma, ella iba así, que hasta el profeta pensó, mujer, digiere tu vino, le dijo, porque pensó que ella estaba alcoholizada. Pero ella se había limpiado, ella se había derramado su alma ante el Altísimo. Entonces Dios no puede ignorar un clamor, un llanto. Cuando lloramos y derramamos nuestras lágrimas a la tristeza o a las situaciones y no a Dios, la visión se nubla, se cierra y no vemos las bendiciones que Dios nos da. Porque eso fue lo que le pasó a la madre. Ella estaba acá, había una fuente, pero no la podía ver. Estaba la situación, estaba la cosa, y la palabra no menciona en ninguna parte. Y elevó el clamor, no clamó. Entonces, ¿qué se necesita muchas veces para poder ver, para poder apercibirme? Es ese clamor, hermano, en el nombre de Jesús. Si las lágrimas son semillas, ¿cuánto estoy sembrando, hermano? Si la palabra dice, los que sembraron con lágrimas, con gozo cosecharán, ¿de qué tamaño va a ser tu cosecha? Yo, algo que sí puedo dar testimonio de Dios, que era una persona altiva, no me importaban los demás, pero hasta que el Señor llegó y me quebró y me partió, Él me volvió a levantar. Pero luego de que Él me levantó, me hizo como una conexión directa entre el corazón y los ojos. Le digo que soy llorón. Entonces le digo, Señor, pero gloria a Dios, porque ahora entendí, Señor, soy buen sembrador. Entonces, las lágrimas son semillas. ¿Cuánto estoy sembrando? ¿Cuánto fue la última vez que me vacié, me derramé ante el Señor? Y esto va para todos acá, pastores, maestros, personas de muchos años en el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que te lanzaste al suelo y ungiste los pies del Señor con tus lágrimas? Que cayeron esas lágrimas. La oración se oye, el clamor se escucha, pero sobre todo Dios mira nuestras lágrimas. Entonces, ahí el versículo se los vamos a compartir después, pero habla esa parte, decía, he oído tu oración. La oración se oye, pero el clamor, como gritó el muchacho, ese se escucha. Entonces, entre oír y escuchar hay una cosa. Oír, mira que no sé qué, sí, yo te oí. ¿Me escuchaste? ¿Me prestaste atención? Entonces, escuchar tiene más información. Entonces, Dios oye la oración, pero el clamor es algo especial. No es para todos. El clamor, Él lo escucha. Él le pone una atención diferente. Yo la escucho, vamos a ver. Y entonces, cuando ese clamor va acompañado de lágrimas, wow, ahí es donde lo ve. ¿Por qué cuando Marta llegó y llega Marta y está con que se murió Lázaro y llega enojada y todo, y ella llega con el Señor a reclamarle y llega a este punto y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto? Y se lo dice enojada y molesta y se va. Y luego después regresa María al mismo lugar, lo encuentra y le dice las mismas exactas palabras. Pero ella, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mismo lugar, misma persona, mismas palabras, pero una actitud distinta. Entonces, el Señor oye tu oración. Amén, hermano, yo estoy orando. Ore, amén, estamos orando. Siga orando. Y cuando llega, pastor, mire, necesito... ¿Y qué le dice el pastor? Amén, hermana, vamos a estar orando. Amén. ¿Por qué? Porque el clamor es algo que te toca a ti, que me toca a mí. Es personal. Cuando yo clamo y eso sube, eso es lo que abre. Y
la última conclusión, muchas bendiciones son retenidas por el endurecimiento del corazón. No, eso es para otros, eso ya. ¿Y cuánto yo le lloraba al Señor? ¿Cuánto? Ajá, le lloraste, pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces vimos que ahí habían 3 tipos de lágrimas, ¿verdad? Muchas veces esas lágrimas fueron tal vez solo de enojo o fueron a la situación, pero yo no se la derramé ante el Señor. Yo no cambié ese valle de lágrimas y lo convertí en fuente y le dije, Señor. Entonces cuando cambiamos esa actitud van a cambiar las cosas. Muchas bendiciones son retenidas por el endurecimiento del corazón y nuestra suficiencia. La oración y obediencia traen restauración. Amén. Amén. Le voy a pedir solo a mi hermano que es del teclado si me acompaña acá, por favor. Queremos orar en el nombre del Señor. Quiero, con la ayuda del Señor, ahí cierra tus ojos. Como dice esa palabra, escribe estas palabras porque son fieles y son verdaderas. Señor, tú sabes que con anhelo hemos anhelado transmitir esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor. Te pido, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, tú eres el que convence, Padre, Señor, de perdón y de juicio, Padre. Espíritu Santo, este es tu lugar, este es tu momento. La palabra fue dada, Padre amado, Señor, pero acá es donde viene la parte, es donde te pido que te olvides, olvídate de quién está la par tuya. Cierra tus ojos, pon a un lado tus pensamientos, esa deuda, esas cosas, ponlas a un lado. Ponlas a un lado. Y acá el altar está libre, está abierto. Si tú quieres venir o si quieres postrarte en tu lugar, como tú quieras, pero que el Señor pueda ver esa actitud en ti. Padre, Señor, vengo pidiéndote, Padre amado, Señor, si tú puedes decirle y orarle, Señor, he luchado tantas veces con mis fuerzas, me he agotado, ya estoy cansada, pero hoy he aprendido que no es a la situación, que no es al enojo, que es ante ti que yo derramo mis lágrimas, que son para darte la gloria a ti de lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, te damos, Padre, por este tiempo. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, inquieta a cada uno, a cada una, Padre, Señor, que ahí en lo íntimo podamos derramar nuestras lágrimas ante ti, Señor. Esas oraciones, Padre, que suban como un incienso, como un olor fragante, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pero que no sean oraciones solas, Señor, sino que vayan acompañadas de un clamor que tú escuchas. Clama a mí, yo te responderé. Yo solo estoy esperando que clames. Solo estoy esperando que clames, te dice el Señor. Porque se ha endurecido tu corazón. Porque has cerrado tu boca. Oh, rababashito, que toque, no, maquito, Padre Señor. Espíritu Santo, mueve y redarguye. Oh, rababashito, que toque, no, maquito. Gracias, Padre amado, Señor, porque yo te conocí en un valle de lágrimas, Señor. Cuando mi mundo se había derrumbado, Señor.
Cuando yo no tenía esperanza y entré en una de las depresiones más fuertes de mi vida, donde llegué al punto de pensar en quitarme la vida. Señor, tú me rescataste. Cuando nadie daba un centavo por mí, tú lo diste todo, Señor. Te pido, Padre, Señor, que así como me has restaurado, Padre, Señor, les des la sabiduría a mis hermanos y a mis hermanas para poder comprender, Señor, de que el clamor llega, Señor, cuando comprendemos de que ya no hay salida, que la solución solo puede venir de los cielos. Mientras yo no reconozca, mientras yo crea que todavía puedo hacer algo, pero si hago esto, pero si me preparo, pero si hablo con tal persona, pero si esta persona ora por mí, entonces eso sí va a cambiar. No, el Señor está esperando tu clamor. Oh, Rababashito, Padre, gracias, Señor. Implanta esta palabra, Señor, y que tu Espíritu, Señor, sea recordándola, Padre, a cada uno en su momento, Padre, contigo, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te busco.
que